Bueno, continúa haciendo estragos la Nueva Inquisición con la persecución de quienes piensan distinto, la destrucción de estatuas, se ha eliminado el nombre de Woodrow Wilson en la Universidad de Princeton, de la Escuela de Public Policy, se han tumbado estatuas de Cristóbal Colón, se han manchado hasta estatuas de Miguel de Cervantes en Estados Unidos, se han tumbado estatuas o mancillado estatuas de Churchill en Inglaterra. Todos lo hemos visto, es una especie de revolución cultural que no respeta ni siquiera monumentos hechos a abolicionistas como fue Frederick Douglass, una cuya estatua también fue atacada, siendo él afroamericano, siglo XIX, uno de los grandes líderes del movimiento abolicionista de la esclavitud en Estados Unidos. Parece que esto no tiene tasa ni medida, se están también atacando cada vez más a personas por sus opiniones, el límite de lo tolerable se ha corrido en los últimos meses de una manera impresionante, que incluso excede lo que yo describo en el libro La Nueva Inquisición, aunque yo insinúo que esto puede ser mucho peor, pero la racionalidad que quedaba, que no era mucha, parece haberse perdido completamente. Y uno de los textos que más se comenta hoy en día que ha abordado este punto es una carta firmada por Noam Chomsky, Deirdre McCloskey, Steven Pinker, J.K. Rowling y muchos otros, en que denuncian este auge iliberal que estaría destruyendo la libertad de expresión. La mayoría de los firmantes de esa carta son gente izquierda, pero que están básicamente aterrados porque se le está viniendo la izquierda más radical encima a ellos, la que no cree en pluralidad de opiniones, para arruinar su carrera, perseguirlos, censurarlos, cancelarlos, ¿no? Esto no es, como creen muchos, una especie de cuestión espontánea cultural que surgió, no, esto es el producto de décadas de prédica de ideologías de raigambre relativista y totalitaria, muchas inspiradas en el marxismo, que se ha tomado la Facultad de Humanidades en Occidente. Yo lo registro en la Nueva Inquisición con mucho detalle y cito los estudios, no es algo que esté simplemente inventando. Y finalmente ha corrompido, ha podrido las bases de la convivencia social en buena parte de Occidente, pero especialmente en Estados Unidos, Inglaterra, el mundo anglosajón. Otra carta que vale la pena comentar y que refleja, a mi juicio, esta descomposición, de la cual pocos son conscientes, al parecer, respecto a sus orígenes, es una de Barry Weiss, que es un famoso editor del New York Times, que ha decidido renunciar al New York Times, como sabemos, uno de los diarios más prestigiosos e importantes del mundo, porque señala que se ha convertido en un instrumento de propaganda para las hordas y fanáticas del Twitter, más radicales de izquierda, que lo que buscan es destruir cualquier pluralidad de opiniones que exista. Lamentablemente, dice Weiss en su carta, que salió recién, hace muy poco, el diario se ha prestado para censurar, perseguir, destruir, creando un clima también interno muy autoritario y totalitario a quienes, o respecto a quienes piensan un tanto distinto, porque no es que haya personas que piensen demasiado distinto ahí. Entonces renuncia al diario, lo acusa de caer en el tribalismo identitario que yo describo en la Nueva Inquisición en detalle, de la destrucción que se deriva de dividir a la sociedad en víctimas y opresores permanentemente. Esta fue la estrategia de ideologías totalitarias del siglo XX. El nazismo recurrió a eso en términos raciales, el marxismo recurrió a eso en términos de clases sociales, y hoy estamos viendo en el mundo anglosajón especialmente que se vuelve a una situación parecida también en términos raciales, sobre todo, ¿no? Con esta especie de mantra de que existe algo así como el privilegio blanco y el racismo sistémico, lo cual la evidencia empírica no respalda. Son denuncias de cuestiones invisibles que se plantean como el gran objetivo y a destruir por una especie de religión que ha ido surgiendo, que es este antirracismo. Y recomiendo ver videos del profesor también afroamericano de Columbia, John McWhorter, donde él habla de esta especie de culto religioso que ha surgido. De alguna manera es como si hubiera leído la Inquisición, porque yo hago esa comparación también con el pensamiento religioso de Estados Unidos, esta gente de izquierda, normalmente liberals de izquierda, blancos, que creen ellos ser portadores de este pecado original que tiene que ver con su color de piel y ser culpables de todo lo demás, pero eso sí, manteniendo siempre, ellos siempre defienden el privilegio
de su posición, no es que van a repartir su riqueza ni ceder sus posiciones de poder, no, ellos la justifican desde el punto de vista que como son ellos los responsables de todo lo malo que le pasa a otro grupo, entonces ellos tienen que tener el poder y la posición para resolver los problemas de los demás, ¿no? Quisiera aprovechar de recomendarles un libro, y lo voy a empezar a hacer permanentemente en mi canal de YouTube acá, así que suscríbanse, los que no lo han hecho por favor ven este video, suscríbanse. Trataré una vez por semana de recomendar algún libro, y en este sentido de lo que estoy hablando me gustaría que ustedes leyeran o comentarles rápidamente este libro de Mark Lilla, que es un profesor liberal de centro izquierda norteamericano de filosofía, donde él explica precisamente el daño que la identity politics de la que estaba hablando, es decir, estas políticas de identidad que dividen a la sociedad en grupos, que destruyen la calidad de individuo con su propia dignidad y su libertad y responsabilidad de las personas para verlas como parte de un colectivo que definiría absolutamente todo lo que ellos son, ¿no es cierto? Bueno, el daño que eso ha causado en Estados Unidos, especialmente a la política del Partido Demócrata, que se ha comprado completamente la versión más radical de la identity politics, estas políticas de identidad, que es lo que hicieron, insisto, los nazis, los marxistas. Las identity politics era precisamente el fuerte de estos partidos, cómo convocaban a grupos para intentar ¿cierto?, galvanizar fuerzas que les dieran el poder. El Partido Demócrata en Estados Unidos está intentando lo mismo, con la diferencia que hay una gran mayoría de gente blanca, un grupo importante que no se siente llamada ni interpretada por estas políticas de conflicto, de agresividad, de choque, donde a los blancos promedios se les culpa absolutamente de todo. Y dice Mark Lilla que esa es una de las razones fundamentales por las cuales ganó Donald Trump la vez pasada, porque en la medida en que se abraza la identity politics, es decir, las políticas de identidad tribal, de conflicto entre unos grupos y otros, no se puede ofrecer un proyecto común en el cual se englobe a todos los norteamericanos como ciudadanos, más que como parte de un colectivo específico, racial o de género o lo que sea, y como consecuencia de esa incapacidad de generar ese proyecto colectivo, entonces se excluye a grupos muy importantes que terminan por no sentirse identificados con el Partido Demócrata. Eso es lo que explica Mark Lilla, me parece muy interesante y quería recomendarles este libro. Está traducido al español y está en librerías con el título, no sé si El futuro liberal o Hacia un futuro liberal, no recuerdo exactamente, pero lo van a poder encontrar. Obviamente han cambiado mucho las cosas. Trump habría salido reelecto si no fuera por lo de la crisis del coronavirus. Es posible que ahora él pierda la elección, aunque no es seguro aún, pero el análisis de Lilla me parece sigue siendo válido, especialmente debido a el desastre que se está generando en Estados Unidos a partir de la identity politics y la polarización a la que está llevando, haciendo la convivencia cada vez más difícil. Y además Lilla ofrece una salida, que es la visión liberal de ciudadano, que es la que tenemos que compartir y que es el fundamento del liberalismo clásico de los padres fundadores de Estados Unidos, que hoy se rechazan por considerarlos racistas de manera completamente desquiciada, siendo que ellos fueron los fundadores de una república, una constitución y los precursores de una filosofía que termina por eliminar todas esas distinciones raciales, más allá de los pecados que por su propia época algunos de ellos hayan cometido. Y tampoco es procedente, como explico yo, en la Neoinquisición, de manera racional, juzgar de acuerdo a los parámetros de moralidad actuales lo que es la historia. Si hacemos eso, llegamos a los absurdos, como que votamos estatuas de Cristóbal Colón, que está pasando en Estados Unidos, o que se pide que se remuevan estatuas de emperadores romanos, como el emperador Constantino en Inglaterra, en York, porque él habría avalado la esclavitud. Imagínense lo delirante que es llegar a ese extremo. Así que bueno, 4 textos para ir resumiendo que les recomiendo. Uno es la carta de J.K. Rowling con Chomsky y otros autores sobre la amenaza a la libertad de expresión. Otro, el artículo de Barry Weiss o su despedida en forma epistolar del New York Times, creo que es la más importante. Por último, el libro de Mark Lilla, de The Once and Future Liberal, para entender lo que es la identity politics y los estragos que está causando la política en Estados Unidos, pero que está salpicando al resto del mundo. Un libro breve y obviamente para un análisis mucho más profundo, y la recomendación viene de cerca, pero en la Nueva Inquisición ustedes podrán encontrar
esto desarrollado en su complejidad más extensa y también citando muchos otros autores que pueden ser de su interés para saber un poco mejor o entender lo que está pasando en este mundo tan convulsionado que nos está tocando vivir.